¿Cuál sería el procedimiento para realizar en este caso el diagnóstico en este tipo de problemas? Cuando el motor enciende, pero hay un problema, hay una falla, hay una vibración. Tenemos el check prendido. Ahí está. Damos arranque y el check va a quedar prendido. Bueno, lo primero, ya tenemos una señal, ¿no? Un código de error, supuestamente, si nosotros accedemos con el escáner, ya, pero el detalle es que ya tenemos una luz encendida que nos indica de que hay un problema en el sistema electrónico, incluso puede ser mecánico del motor, ¿ya? Si nosotros contamos con un escáner, tranquilamente nosotros podemos ya comunicarnos mediante el escáner y extraer los códigos de error y de esa manera identificar el problema principal ya de este motor. No sabemos por el momento en qué sistema estará, pero a ver, ¿qué sugieren? ¿De dónde iniciaríamos nosotros para determinar sin escáner, lo primero, ¿no? Luego, si nos hace un poco complicado, hacemos el uso del escáner. Ya, yo voy a proceder. Profe, Sí, adelante. Sugerencias. para verificar, para hacer la prueba, por ejemplo, chequear la bobina, hacer la prueba sin escáner. Ya, ¿qué mediciones? ¿Cómo lo hacemos eso? La chispa, Ya, perfecto. Vamos a revisar si hay chispa en los 4 cilindros, ¿verdad? Ya. A ver, hagamos eso entonces. Aquí no interfiere, o sea, lo desconecto y no funciona directamente, ¿no? Eso. Vamos a probar, vamos a hacer el mismo procedimiento con los demás, con las 3 restantes. Pero ahorita lo que se puede notar es que yo cuando desconecto el conector de la bobina prácticamente no hay ningún efecto. El motor sigue funcionando como estaba, ¿no? A ver, veamos el siguiente paso. Ya, de repente, para los que no saben, ¿no? Hay algunos que obviamente ya dominan esta parte, pero no todos, ¿no? Aunque somos 4, pero bueno. Cuando hay algún efecto, yo lo desconecto el conector de la bobina y se presenta un efecto como que quiera apagarse, ¿no? Entonces, eso es una indicación buena de que la bobina está trabajando correctamente, ¿sí? Cuando hay un efecto. Conecto y funciona mucho mejor, desconecto y hay más problemas, ¿no? Así que eso nos indica de que esta bobina está trabajando correctamente. Ahora eso lo voy a volver a repetir en las otras 2 bobinas.
Bueno, estimados, conclusiones. Tenemos un cilindro que no está operando de manera normal. Si bien no está trabajando esta bobina, bueno, no podemos decir que es la bobina, ¿no? Puede ser también en este caso el inyector, porque es lo mismo. Desconecto el inyector, tampoco surte ningún efecto, así como la bobina. Entonces, eh, si hay problemas solo en este cilindro, obviamente puede ser que sea la bujía, puede ser el inyector también por otro lado, y puede ser la bobina, puede ser la señal, falta de señal IGT. Me refiero aquí, una bobina COP de estas características tiene 3 cables. Tiene que tener uno que es negativo, un cable negativo. Este de acá va a ser señal, ya hemos dicho, llamado IGT. Eso en Toyotas, ¿no? Siempre IGT. Y por el otro lado tiene que haber un positivo para la bobina. Entonces el diagnóstico simplemente tendría que ser esa, ¿no? Buscar un positivo, un negativo y señal. Ahora, yo sinceramente no sé todavía, hasta el momento no puedo decir que es la bobina ni decir que es el inyector. Para eso tenemos que hacer las mediciones. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el multímetro, nuestra herramienta más útil. Yo ya sé que el positivo, bueno, el negativo viene en cable naranja en este vehículo, pero normalmente en algunos, no en algunos, en la mayoría viene en cable color café, en algunas Toyotas viene en cable color blanco con franja negra y el positivo viene negro con franja roja o en su caso cable color rojo. Siempre son cables característicos de la línea del positivo. Y cable de señal hay verde, hay amarillo y demás. ¿Sí? Por si acaso, aún no estamos tocando la parte de las bobinas, pero así a medida que vayamos haciendo el diagnóstico, vamos a ir también especificando cómo trabaja toda esa situación. Por el momento estamos con una bobina de 3 cables. Hay bobinas de 4 cables. ¿Verdad? Que prácticamente es un poco distinto, bueno, con la misma finalidad. Hay bobinas COP de 2 cables. Así que hay de 2, hay de 3, hay de 4 cables. Y prácticamente el diagrama interno sí varía, ¿no? Pero bueno, vamos a estar viendo ese proceso. Por el momento, quiero medir voltaje en la bobina. Estoy seleccionando voltaje de corriente continua en la escala de 20 voltios. Pongo en contacto y tiene que prácticamente aparecer o presentarse 12 voltios acá. Entonces pongo en contacto. Y ahí está. Tengo 12 voltios, voltaje de alimentación o fuente de alimentación de la bobina.
Ya, estimados, ahora sí. Mil disculpas, había eh, un asuntito interno. Ya, hay 12 voltios, así que lo que toca es ver la señal de referencia para la bobina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo ustedes hacen esa prueba de señal? Compartan para sus compañeros. No se mezquinen el conocimiento. A ver, algo quiero que se entienda. Yo prácticamente voy a ir tocando puntos principales, por si acaso, del funcionamiento. Yo sé que ahorita lo conecto el equipo, lo hago la prueba, pero como es una clase de enseñanza, tenemos que, en este caso, especificar cómo es que se genera una señal y de dónde viene, ¿no? A ver si se puede apreciar, yo lo voy a tratar de dibujar acá. A ver, ¿qué sensores influyen en este caso para que se genere ese salto de chispa? A ver, hablemos de un sistema a distribuidor. En el distribuidor tenemos dos captadores. Hablemos de un distribuidor, a ver, de una Toyota, de esas caldinas, no sé, de un motor 5E. Son dos captadores dentro del distribuidor. Tiene una conexión en serie. Sale dos cables y así. Estamos hablando en este caso de un distribuidor, pero vamos a hacer una comparación con este sistema de bobinas individuales, bobina COP. Prácticamente va a ser lo mismo. Y ahora en el distribuidor tenemos un eje con cuatro aletitas. Se ubican, ¿no? Se ubican. Esto es el eje giratorio dentro del distribuidor. A ver, tengo ya. Ya, mañana hacemos la parte práctica real. Ya por el momento tenemos un eje que tiene que girar. Es un eje masa metálica que al girar, cada vez que pase una aletita por esto, por este sensor, podríamos llamarlo, o captador. Es un sensor o captador magnético de tipo inductivo que no necesita un voltaje de alimentación y mucho menos un negativo. Y eso habíamos hablado en un principio de este curso, de que los sensores de tipo inductivo no necesitan prácticamente un voltaje, no necesita fuente de alimentación. Y es el caso de los captadores estos. Ya, bueno, son sensores también inductivos, ¿no? Así que este tipo de sensor va a generar su propio voltaje. Y su voltaje en Toyota estamos hablando, está identificado con, o sea, es una señal que va a la computadora y es la NE positivo, así se le denomina esta señal que va a la computadora. Y, y el otro cable será la NE negativo, que vaya en otro color. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿no? Ahora, son dos señales que, como les decía, no se necesita mm, fuente de alimentación, voltaje. Yo tranquilamente puedo hacer la prueba con un diodo LED. Yo conecto acá un diodo LED así, un foquito. Ustedes conocen el diodo LED. Si yo conecto esto,
directamente a la salida de estos dos sensores, hago girar el rotor del distribuidor y esto me tiene que parpadear. ¿Por qué? Porque es un sensor inductivo que genera su propia señal, su propio voltaje. Por eso va a parpadear, ¿no? Sin necesidad de estar conectando algún cable. Así que una de las pruebas serían eso. Pero en este caso no va por ahí la falla, pero solo por explicarles o tal vez por adelantarles que el salto de la chispa depende de esta señal NE positivo, NE negativo. Y ahora en los sistemas modernos, ¿qué señales influyen? El sensor CKP. Para nosotros esto ya sería un sensor CKP en este tipo de motores. ¿Sí? Entonces, bueno, son esas dos señales que van a conectar a la computadora. La computadora reconoce esta señal, su microprocesador obviamente la va a procesar esta señal y ahí va a generar esta señal analógica. Ondas sinusoidales son señales a ver, si es una onda sinusoidal o una señal analógica, prácticamente es pues una corriente alterna. Si decimos que genera su propio señal, entonces está generando corriente alterna este sensor. Esa corriente alterna es una información antes de entrar a la computadora, al microprocesador, tiene que pasar por otro componente llamado esto, convertidor analógico digital. Entra en señal sinusoidal al convertidor analógico digital y de acá sale ya en ondas, en señal digital, en otras palabras, y entra a la computadora, esa señal digital. Una señal muy chiquita, ¿no? Que entra al microprocesador. El microprocesador dentro de la computadora es un componente, es un procesador matemático que solo te va a reconocer solo números y no señales oscilantes. Así que una señal analógica al microprocesador no le sirve. Por eso es que tiene que pasar por un convertidor analógico digital y viene con la letra A quebrado D. Eso significa analógico digital. Entonces lo convierte en señales digitales, pasa al microprocesador, el microprocesador lo procesa y a la final en pulsos va a un transistor. El transistor tiene tres patitas, entra una de sus patitas denominada base y hay un emisor, un colector y esto va negativo y esta es la que va a generar ya pulsos más grandes, digitales. Entonces, ¿qué? Hay una señal analógica que es transformada en señales digitales y amplificada mediante un transistor en pulsos mucho más grandes. ¿A qué me refiero con pulsos grandes? Aquí, por ejemplo, son pulsos chiquitas, son de ceros y unos. Cuando está acá en esta parte es 0 voltios, se eleva, es 1 voltio durante un determinado tiempo, baja abajo, nuevamente 0 voltios permanece por un determinado tiempo, se eleva a 1 voltio, permanece un determinado tiempo, listo. Esa es la señal digital. Son números de ceros y unos, son números binarios. Y el microprocesador lo procesa, saca otra señal, bueno, esa señal sale a un transistor que activa, el transistor es como un interruptor eléctrico que a la final, cada vez que llegue un pulso al transistor, este transistor va a dejar pasar una corriente, ¿tac? Se va a elevar en el tiempo de saturación o en el momento de saturación del transistor.
se genera un pulso. Se pierde el pulso cuando desaparece también el pulso en la base. De la misma manera, entonces es una, en este caso, un pulso que ya prácticamente se elevó. ¿Cuánto va a ser esto? 0 voltios, de repente 12 voltios, 12 voltios por un determinado tiempo, 0 voltios, 0 voltios por un determinado tiempo, 12 voltios, 12 voltios por un determinado tiempo, así. Son pulsos ya mayores, voltaje, ¿no? De acá hasta este punto es un voltaje. 0 a 12 voltios, ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es cuando no hay chispa, por ejemplo, si no hay chispa en las 4 bobinas y no hay pulso en los inyectores, yo tendría que atacar acá. Primero, el primer paso sería ver la señal NE positivo y NE negativo, que simplemente necesito conectar un diodo LED y ahí se va a generar ese parpadeo con un diodo LED. Pero eso es una forma de medir de manera casera, como podemos decir, un diagnóstico casero. Lo ideal es conectarlo al escáner y determinar la figura de esta onda sinusoidal, ¿no? Eso, el primer paso. El segundo paso, suponiendo que hay señal analógica acá, genera su propio voltaje el sensor, perfecto. Obviamente eso tiene que llegar hasta los pines de la computadora. El siguiente paso sería determinar si sale mediante qué pin. En Toyota, ¿qué señal sería esto? A ver, participen. Señal IGT. Señal IGT es la que va a salir de la computadora en ondas, en señales digitales, son pulsos. Entonces este pulso yo prácticamente puedo medirlo igual con un diodo LED porque ya son pulsos positivos y negativos, positivos y negativos. El diodo LED tiene que empezar a parpadear, ¿no? Entonces puedo ya hacer la prueba de esta señal de manera casera, pues. Hasta ahí. Y esto, ¿dónde va? Va a ser el cable del medio, cable de color verde. En este caso, cable de color azul. ¿Por qué los colores de cable son distintos si a la final son las mismas señales? Prácticamente esta señal se genera, o sea, internamente la computadora, para este caso, en cada bobina tengo un cable de señal de diferente color para cada bobina. Por lo tanto, eso me indica de que hay 4 transistores que me van a generar una señal para cada bobina. Entonces, IGT1 será para la bobina número 1. Otra señal que se va a generar es la IGT2, será para la bobina número 2. Otra señal IGT3 para la bobina 3 y la IGT4 para la bobina número 4. Entonces son 4 señales que se generan en este tipo de sistemas. Pero hay sistemas encendido por chispa perdida, no sé si han escuchado eso. En ese caso, solo va a haber 2 señales cuando son sistemas de chispa perdida. Una señal que me va a trabajar para 2 bobinas y la otra señal para otras 2 bobinas, para la 1 y para la 4 que va a ir acá, ¿no? Entonces esto es un encendido por chispa perdida porque prácticamente un salto de chispa es perdida, ¿no? Que es insulso, que se va nomás al escape,
que no va a ser aprovechado, ¿no? Porque el motor necesita un salto de chispa en el tiempo de explosión. A ver, ¿en qué tiempo explota la chispa? Compresión, explosión, admisión. Hemos dicho en finales de compresión, ¿no? La carrera de admisión está de bajada, de compresión, ahí. Finales de compresión, ahí explota, ahí se genera el salto de la chispa. Obviamente, bueno, para su trabajo correspondiente. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿esto se puede medir con un osciloscopio ya no dinero o de forma casera o con el tester? Con el tester, no vamos a poder sacar. Peor todavía esta señal. Si bien es un generador de voltaje, entonces yo prácticamente puedo sacar si tengo un voltímetro, pero son voltajes muy chiquitas que ni siquiera te van a llegar a 0,2 miliamperios, no, son voltajes muy pequeños que si no tienes un tester de calidad, podemos decir, no vamos a poder sacar la señal. Entonces, ¿qué hago? Para eso agarro un diodo LED y eso que va a parpadear opaco, digamos, ¿no? Porque no se va a generar un voltaje alto para que se pueda medir con voltaje, con un voltímetro. Porque el voltímetro tiene un rango mínimo, no es muy elevado, ¿no? Tiene un rango de hasta 200 miliamperios, pero no alcanza. Hay que medirlo prácticamente con un osciloscopio, ¿ya? Eh, con diodo LED o con osciloscopio. Eso sería la forma de medición. Aquí, Con un diodo LED sería a la entrada de la computadora y también a la salida, ¿no? ¿Se podría hacerlo? claro, a la entrada con diodo LED, simplemente con diodo LED. A la salida lo pones una resistencia de 1K seguido del diodo LED, que es un diodo LED, creo que tiene dos flechitas la simbología. Ahí diodo LED y la resistencia de 1 kiloohmios de 1K. Pues con esto ya puedes medir la señal de salida, la señal que me llega a la IGT, a la bobina. Eh, puede ser incluso con, sí, con 1K o de 500 ohmios también, no pasa nada. Entonces, de esa forma se puede diagnosticar de manera casera, digamos, esto. Eh, en los inyectores igual, ¿no? No es un diodo LED, como lo llaman, es la famosa, no es buscapolo, la punta lógica, ¿no? La punta lógica, lo pinchamos, cable de señal y va a parpadear la punta lógica. De esa manera se saca señal, pero obviamente no es precisa, esa señal puede tener errores, porque hay señales en tiempo eh, eh, por cantidad de voltaje, de pico, ¿no? De pico a pico, todo eso. Entonces, obviamente, con una punta lógica no es tan eficiente el diagnóstico, sí o sí con un osciloscopio. A ver, entonces esa parte más lo hacemos el diagnóstico, yo creo que la hora nos va a pillar y además tengo un anuncio que me dijo que en 10 minutos termina este Zoom limitado. La verdad, activé ilimitado, pero no sé qué es lo que pasa. A ver, voy a tratar de dar eso para la siguiente clase. Pero, a ver, sigamos con esta parte. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 10 minutos más. A ver, hagamos el diagnóstico. Agarro el osciloscopio. El funcionamiento, creo que ya les expliqué, pero si gustan, a la siguiente clase vamos a explicarles el funcionamiento y voy a conectarme
Ya les voy a presentar una presentación de cómo se hace la prueba de las señales NE positivo, NE negativo, ya para que ustedes puedan ver con diodo LED a la entrada de la computadora y de la salida de la computadora hasta porque llevan un módulo de encendido los distribuidores, ¿no? Y eso también vamos a ir analizando los módulos de encendido del distribuidor. Eh, porque aún existen, ¿no? No son del pasado todavía. A ver, pinchamos a cable de señal en un osciloscopio y el negativo siempre a negativo de la batería. En este caso ponemos contacto. Lo voy a prender el osciloscopio. Tengo 0 voltios. Doy arranque y si tiene que generar señal. Ya, como podrán apreciar, hay señal, así que tendría que generarse la chispa. Ahora voy a ver la señal en el inyector. Necesito saber si hay señal en el inyector. Hago el mismo procedimiento. Hay señal de inyección. El osciloscopio me sirve como voltímetro. Pongo en contacto. Hay 12 voltios. Entonces, si hay señal, si hay positivo, negativo, acá también, entonces, ¿cuál sería el problema? Hay todavía cosas que revisar. Tenemos que revisar la bobina, tenemos que revisar el inyector, o puede ser también la bujía. Pero a lo que veo la bujía está bien, porque cuando está quemando negro o bañándose de aceite, puede ser. Ahora el otro asunto es el tema del inyector. El inyector es una bobina, por lo tanto tiene resistencia, su valor ómico, así que hay que medirlo también, ¿no? Porque está el problema, radica aquí. Como el problema radica ahí, lo que puedo hacer es medir la resistencia, llevarlo. ¿Cuánto tiene que medir la resistencia de un inyector? Normalmente mide 53. Bueno, un inyector normal normalmente está sobre los 15 ohmios de resistencia, pero en este caso tengo 54. De repente el motor trabaja con 54. A ver, veamos para corroborar. 16 ohmios. Y 16 ohmios, perfecto. Entonces está en su rango normal. Estos inyectores están prácticamente bien. Así que es de cambiarlo el inyector. Bueno, según mi diagnóstico, lo cambio, lo pongo y ya. Lo conectamos. Doy arranque al motor.
Listo, como verán ustedes, se dio solución. Hemos determinado el problema, era el problema del inyector, así que problema solucionado, ¿no? Mm, ¿Qué más, estimados? ¿Alguna pregunta? Porque se nos va el tiempo. Ya, yo creo que ha sido claro, se entiende. En las próximas clases vamos a estar con este tipo de diagnósticos. A medida que vayamos diagnosticando, vamos a ir explicándoles también de algún caso que de repente no hayamos tocado. Así que, ¿qué más? ¿Alguna consulta? Los que no depositaron, por favor, se les ruega. Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana el último plazo y yo creo que ya no puede haber más tiempo. ¿Algo más, estimados?